Muy bien. Vamos a empezar entonces con el primer tema de la segunda parte del año, que es narración y descripción. Esperen que les voy a compartir la pantalla. Compartir pantalla, acá estamos. Compartir. Muy bien. ¿Todos la ven? Muy bien. Narración y... Sí, profe. Perfecto. Narración y descripción. La narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. ¿En qué momento se les ocurre que nosotros podríamos estar haciendo una narración? Cuando escribimos ¿qué? Si yo digo Boca y Argentinos se empataron 1-1, el partido lo comenzó Una ganando el equipo de noticia. la Paternal 1-0, después Boca lo empató en el segundo tiempo, bajo una lluvia torrencial, un estado en un campo de juego medio complicado. Bueno, Boca Argentinos Juniors no pudo hacer pesar un hombre de más que tuvo durante un tiempo, durante un rato del partido, porque habían echado a Cardona, y terminó 1-1. ¿Qué hice ahí? Narró algo, profe. Una Un narración. hecho. Estoy contando lo que dice acá, ¿no? Un relato de unos hechos reales, en este caso son reales porque pasó anoche, y estoy contando lo que pasó, ¿sí? Hechos que le suceden a unos personajes, como dice ahí, en un lugar. ¿Qué dije yo entonces? Boca, Argentinos serían los personajes, el lugar, la Bombonera. ¿Y cuáles son los hechos que le sucedieron? Bueno, jugaron un partido de fútbol, empataron 1-1, empezó ganando Argentino, Boca lo empató, y así, ¿no? Eso sería la narración, una narración. Bueno, acá hay un ejemplo de narración llevada a otro tema, no al nuestro, que es el que le acabo de dar yo, el que les acabo de dar. La otra mañana fui al parque con mi tío, ¿sí? A su lado se sentaron dos señoras, con una niña y un chico. La niña se puso a saltar, la cuerda mirándome, de tanto mirarme siempre se equivocaba. Una vez dijo muy bajito, ¿quieres jugar conmigo? Y yo lo oí y dije, sí, sí, juguemos al molino. Tomada de las manos, empezamos a dar vueltas. El molino lleno de agua y la rueda anda que anda, anda que anda. Hasta que se me fue la cabeza y me tuve que sentar en el suelo con una angustia en el estómago. ¿Sí? Eso es una narración más de género literario esto, ¿no? Obviamente, pero es una narración de una situación que le pasa a personajes que se identifican en el texto que acabo de leer y una situación que le sucede, ¿sí? Bien. Ejemplos de narraciones. Tenemos narraciones omniscientes, son narraciones en tercera persona, el narrador sabe todo lo que le pasa a la historia. Bueno, nosotros recién la de Boca y Argentinos la contamos obviamente en tercera persona, porque nosotros no fuimos parte de esa historia. Entonces, no, a ver, si yo fuera jugador de Argentino Junior o de Boca, diría, anoche la Bombonera, jugué contra Boca para Argentinos Juniors, empatamos 1-1, en la cancha estaba mal, primero empezamos ganando nosotros, con un gol de... no me acuerdo quién hizo el gol de Argentinos Juniors. Bueno, Romero. ¿quién? Matías Romero, Romero. no me acordaba. Empezamos ganando nosotros con un gol de Romero y después Boca se nos vino encima en el segundo tiempo y nos empató con un gol de Cardona o en contra, no está claro, pero me parece que fue de Cardona. Nos empataron, después nos quedamos con un jugador más y la verdad no lo pudimos ganar, terminamos empatando 1-1. Ahí hice una narración, lo mismo que dije antes, que lo hice en tercera persona, yo contando hechos que vivieron otros, ahora lo conté como si yo hubiese sido uno de los protagonistas. Es lo mismo, no deja de ser una narración, en este caso hecha en primera persona. Y la anterior, la primera que hice, la hice en tercera persona, que es lo que vamos a hacer habitualmente nosotros. Salvo una rara excepción y algo muy poco habitual, nosotros no vamos a ser parte de los hechos que contemos si nosotros trabajamos cuando trabajemos en algún medio o algo, habitualmente contaremos historias en tercera persona, que son las que le suceden a otros, pero eventualmente nos puede suceder algo a nosotros y quizá el medio viene y nos dice, bueno, ¿saben qué? Vamos a suponer, son parte de un hecho delictivo, ojalá que no pase, pero digo, son parte de un hecho delictivo en la vía pública. Y
un hecho delictivo importante en la vía pública que tiene un impacto importante en los medios. Y de repente viene el jefe de ustedes, de X medio, y le dice, mira, la verdad que esto tuvo mucha repercusión, quiero que cuentes vos lo que te pasó en primera persona. Entonces ahí ustedes obviamente van a decir, bueno, iba caminando por la calle, me cruzó una moto, y bueno, y eso es una narración en primera persona, que la van a estar haciendo ustedes. Ahora, el resto de las narraciones que hagan, contando un partido de fútbol, un partido de vóley, un partido de básquet o un hecho delictivo que le pasaron a otras personas, ustedes lo van a contar en tercera persona, ¿sí? Bien. Bueno, ahí tienen los ejemplos, después se lo vamos a leer. Me parece que les va a quedar más claro si yo les doy ejemplos de la vida cotidiana y no los que están en este material. Pero bueno, yo se los voy a pasar el material para que también lo tengan. Después tenemos narraciones en primera persona, Profe, que lo que vimos recién, sí, una consulta, perdone que lo desvíe un minuto, que me decime. avisa, bueno, Damián Miranda que no puede ingresar a la reunión A porque ver, tiene un espera que lo inconveniente con el acepto. teléfono. No puede ingresar porque tiene un Ah, inconveniente con el teléfono. bueno, no hay problema. Estoy grabando, así que después la suben a YouTube del instituto, la clase. Así que ahí la van a poder ver. Dale, está bien, profe. Decirle que después la mire por ahí. A ver si tengo algún chat o algo. Bueno, a ver, tengo. Es similar a la crónica, me dice Ricardo. Sí, sí, es similar a la crónica. De hecho, una crónica habitualmente tiene una narración. Pero en la crónica puede haber una mezcla, que habitualmente hay una mezcla de narración y de descripción. Después vamos a ver lo que es la descripción. Pero dentro de una crónica hay narración y hay descripción. Sí, 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 tal cual. Ya pasó esto, profe. No, no lo pasé todavía. Ahora cuando terminemos la clase se los paso, este material, ¿sí? Para que lo tengan. Bueno, la narración en primera persona, que es lo que vimos antes, y pasamos a la descripción. Ahora, vamos a pasar a la descripción. La descripción, describir es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares y los objetos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíbles los hechos que se narran. Volviendo al ejemplo del partido de anoche entre Boca y Argentinos Juniors, ¿cuál podría ser una descripción? ¿Les ocurre? Hacer una descripción de lo que yo conté hoy como narración. Bueno, ¿qué podemos decir ahora como narración del mismo hecho, del mismo evento, del mismo partido? ¿El estado de la cancha? Exacto, muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Tomás? ¿Tomás fue? Sí. Muy bien, Tomás. Excelente. Si yo digo, el campo de juego de Boca estuvo muy mal debido a la lluvia que cayó, había charcos de agua en todos los sectores, la pelota no rodaba, a medida que el partido iba transcurriendo y los minutos pasaban, el estado empeoraba, el estado del campo empeoraba, los jugadores no hacían pie. Bueno, todo eso es una descripción de algo en particular. ¿De qué? Del estado del campo de juego. Excelente. Eso sería la descripción. Yo no estoy contando hechos de unos personajes, sino es que estoy describiendo el estado del campo de juego. Eso es una descripción. También podría decir, de repente, yendo más a lo general y no solo al estado del campo de juego, describir, la Bombonera lució con un campo de juego en muy mal estado por la lluvia que cayó, la pelota se frenaba, no andaba bien, no podía rodar bien. Las tribunas estaban vacías, con banderas. En el estadio sonaba el fondo de cánticos de la hinchada de Boca, como habitualmente sucede cuando Boca es local. Bueno, todo eso sería describir la Bombonera en sí, las tribunas vacías, las banderas colgadas, la música de fondo sonando, el campo en mal estado por la lluvia que cayó, algunos allegados había en un rincón, digamos, todo eso es describir la Bombonera, ¿sí? Esa sería la descripción, sí. Puedo describir un jugador, podría decir de repente que, no sé, que Cardona, vamos a tomar un ejemplo extremo, ¿no? A Cardona se lo vio físicamente un poco mejor de lo que se lo había visto antes, quizá con algunos kilos de más, por no haber hecho una pretemporada con el resto del plantel y haberse tomado unos días de vacaciones después de la Copa América. Se lo vio con un andar cansino,
y a raíz del estado del campo de juego, cansado, por eso terminó tirándose a los pies y haciendo una falta que terminó en la expulsión. Digamos, ahí estoy describiendo a Cardona, cómo lo veía Cardona, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre narración y descripción? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, describir es explicar en forma detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares y los objetos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíble los hechos que se narran. Y acá venimos a la pregunta anterior, digamos. En una crónica yo puedo mezclar, o yo debo mezclar habitualmente la narración, lo que estoy contando de los hechos, y una descripción de algún tema en particular dentro de la crónica que estoy contando. Así que sí, claramente lo que es la narración y la descripción lo vamos a encontrar cada vez que nosotros escribamos algo. Vamos a estar contando hechos y además describiendo algunas situaciones de ese hecho. Ejemplo de descripción, por ejemplo, las flores parecían opacas y apagadas, casi habían perdido todas sus hojas, los pétalos ya se encontraban en el suelo. Hacía casi 4 meses que no llovía por aquel lugar. Bueno, lástima que las flores no estuvieron anoche en la Bombonera, sino con la lluvia que cayó, tremendo. Romina tiene 32 años, ella mide 1,65, es delgada, de tez morena, tiene ojos pardos y una sonrisa amplia. Estoy describiendo a Romina, ¿sí? Bueno, Constanza siempre ha querido resaltar sobre sus compañeros de clase. Ella es una niña un poco egocéntrica y caprichosa, siempre quiere que las cosas se hagan a su modo y no de otra manera. Bueno, también estoy describiendo en este caso a Constanza. Los autos estaban listos para comenzar la carrera, había sido cuidadosamente revisados, los pilotos se encontraban ansiosos, pues esa era una carrera importante. Se jugaría la final del campeonato mundial. El piloto del auto amarillo se llamaba Pedro, él estaba más nervioso que ninguno porque era su primera carrera y quería ganar sí o sí. La descripción ahí también. Bueno, y ahí tienen unos cuantos ejemplos de lo que es la descripción. Después tenemos aquí tipo de descripciones. Esto, a ver, si bien yo se los voy a pasar, ustedes leanlo. Digamos, una vez que ustedes identifican qué es una narración y qué es una descripción, después saber el nombre de cada una no es necesario porque nunca lo van a aplicar a lo largo de su carrera. Ténganlo, léanlo, repásenlo para saber que existen, pero bueno, habitualmente no lo van a utilizar, digamos. Ustedes no van a decir a la hora de describir algo, a ver, esta descripción es un retrato, una epopeya, no lo van a hacer, pero léanlo, repásenlo. El retrato es la combinación de características físicas, ¿sí?, psicológicas y morales al describir una persona. Siguiendo con el ejemplo anterior, el retrato combina ambas descripciones. Por ejemplo, María tiene ojos grandes, negros, tristes, su cabello es de color azabache, es muy religiosa, siempre fue a misa con los domingos y jamás hizo nada indebido, ¿sí? Eso sería un ejemplo de descripción, un retrato de una persona. Después tenemos caricatura literaria, tipografía, bueno, ahí tienen entonces los temas, los tipos de descripciones. Y si vamos a un resumen, a ver, yo voy a cambiar la pantalla, quiero que me digan, a ver, voy a dejar de compartir un segundo. Acá tengo el resumen. Acá. Acá. La narración, la diferencia entre narración y descripción. La narración puede relatar hechos ficticios, aún basándose en la realidad. Además presenta una estructura textual compleja, ya que consta de introducción, nudo y desenlace. La narración puede, a ver, esto significa cuando hago una narración, yo no puedo dejar por la mitad el tema. Por ejemplo, volviendo a lo que dije al principio, volviendo al ejemplo del partido de Boca Argentinos. Yo no puedo decir, Boca y Argentinos jugaron ayer en la Bombonera, bajo una lluvia torrencial, bueno, y empezó ganando Argentinos Juniors, y listo, punto final. Yo hice una narración que no tiene una introducción, algo de nudo y no tiene desenlace. Yo no dije cómo salió el partido, no dije más nada, o sea, dejé la información por la mitad. Por eso la narración siempre tiene que tener una introducción, un nudo y un desenlace, si no dejo las cosas por la mitad, ¿sí? La narración puede también
dar cierta información, consejo, para animar y no cometer errores que se puedan realizar por accidente o ignorancia. Sin embargo, la descripción solo da información objetiva de las características de los objetos. Esta sigue siendo una estructura textual simple, en la cual a partir de un objeto se enumeran las características. Por último, la descripción no pretende dar ningún consejo, sino mostrar la realidad tal y como es. Bueno, la narración al principio dice, puede relatar hechos ficticios. Nosotros, digamos, nuestra profesión no permite contar hechos ficticios. Así que nosotros, cuando describamos, cuando hagamos una narración y describamos algo, van a ser basados en hechos reales. Nosotros como periodistas, cuando escribamos una noticia, no podemos hablar de algo ficticio. Son hechos reales. A nosotros nos toca la parte de hechos reales, ¿sí? Bueno, nada, si alguno de ustedes se va para la rama literaria, y sí, se puede contar una historia, un cuento, algo que narre hechos ficticios, pero en el caso del periodismo, en nuestro caso son hechos reales. Bien. ¿Alguna duda respecto de la narración y la descripción que haya quedado? ¿No? Bueno. Vamos a pasar ahora a la denotación y connotación, que es el tema siguiente. Este es fácil también. Digamos, son temas que no son difíciles, saber identificarlos y de qué manera aplicarlos. Bueno, denotación y connotación. Dentro de la semántica existen importantes diferencias entre... Ustedes están viendo, ¿no? Lo que yo les compartí, sí. Cambié la pantalla, pero lo están viendo, ¿no? Sí, 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 profe. bien. Sí. Dentro de la Sí. semántica existen importantes diferencias entre la denotación y la connotación, es decir, entre lo que decimos y lo que queremos decir. Es importante conocer la diferencia entre denotación y connotación para así poder entender mejor los diferentes recursos que tiene nuestra lengua. La denotación es objetiva, describe la realidad tal y como es, y la connotación es subjetiva y el hablante nos ofrece una visión personalizada del mundo. A ver, la introducción a la connotación y denotación. En una palabra podemos encontrar dos tipos de significados distintos. Denotación. Es el significado objetivo de una palabra que designa una realidad en la que coinciden todos los hablantes de una comunidad tal y como la encontramos en el diccionario. Connotación son los significados subjetivos, ya sean positivos o negativos, añadidos por personas o grupos sociales, añadidos al denotativo, que pueden variar según el hablante o las culturas. Los diccionarios y las enciclopedias difícilmente reconocen o recogen estos significados. Lo que les estoy diciendo ahora, ustedes van a decir, uy, ¿de qué me está hablando? No entiendo nada. Cuando veamos los ejemplos se van a dar cuenta. Así pues, y dicho de otra forma, el significado denotativo es aquel que está aceptado por todos los hablantes. El significado más estandarizado y que aparece en el significado para denotar algo que forma parte de nuestra realidad. En cambio, el significado connotativo es aquel que le da a la lengua otro aspecto fuera de la realidad tangible. Esos significados suelen usarse en las composiciones literarias o poéticas, ya que buscan una sugestión de emociones o imágenes que relacionan a una palabra. Por ejemplo, la palabra atardecer tiene una denotación concreta, es decir, momento del día en el que el sol se esconde para dar paso a la noche. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es el atardecer. A ver, pero en el campo connotativo, atardecer puede ser asociado a otros significados, como por ejemplo romanticismo, melancolía, tristeza, etc. ¿Sí? ¿Se entendió esa diferencia? Si yo digo atardecer, denotativamente es una palabra que significa se está terminando el día, empieza la noche. ¿Sí? Eso es lo que todo el hablante del mundo sabe. El atardecer significa eso, no hay otra opción. Ahora, si yo lo quiero poner en el campo connotativo, puedo utilizar la palabra atardecer a la hora de escribir un texto literario y darle un poco de romanticismo, una melancolía, ¿sí? Esa es la diferencia. Cuando es denotativo esto significa para todo el mundo. Cuando yo lo quiero hacer connotativo estoy dando una especie de metáfora, no llega a ser una metáfora, pero lo estoy utilizando con un tono connotativo, que significa en realidad otra cosa, no que se está terminando el día para que empiece la noche. Después lo vamos a ver en ejemplos que tienen que ver con lo nuestro y ahí se van a dar cuenta mejor. No es tan difícil, no se asusten. A ver, vamos a
El lenguaje denotativo y connotativo presenta grandes diferencias. Por eso es importante entender a qué se refiere cada término y poder comprender mejor esta lección. Cuando hablamos de la denotación, estamos haciendo referencia a una palabra que empleamos para describir la realidad de forma objetiva. ¿Sí? Bien. Y acá vamos a ejemplos más claros que se van a dar cuenta. Por ejemplo, si yo digo tortuga, es porque estamos hablando del animal en forma concreta. Y eso es denotación. Yo digo, esto es una tortuga, vamos a suponer, ¿no? Esto es una tortuga, si fuera una tortuga, esto es denotativo. Yo estoy mostrando que es una tortuga. No hay posibilidad de que alguien diga, no, no es. Estoy empleando una denotación, algo que es real. Nadie puede venir a refutártelo. Ahora, si yo digo, en el tono semántico, ese jugador, ayer, Cardona, jugó como una tortuga, ¿me estoy refiriendo al animal o a qué me estoy refiriendo? Al jugador, profe. ¿Pero qué estoy queriendo decir con que jugó como una tortuga? Que sería lento. Que jugó lento. Lento. Y ahí es, en ese caso es connotativo. Yo le estoy dando a la palabra tortuga algo que estoy dejando a la interpretación de quien me está leyendo. En ese caso el que me está leyendo no va a decir, pero Cardona no es una tortuga. Tiene que interpretar que yo estoy queriendo decir que jugó lentamente. ¿Se entiende? La diferencia entre denotación y connotación. La denotación Sí. es algo objetivo. Nadie puede decirte no es una tortuga. Ahora, la connotación, yo le estoy dando un tono semántico que le estoy dando la invitación al receptor, en este caso, ya sea un oyente o un lector, que diga, cuando dice que Cardona jugó como una tortuga, ¿a qué se está refiriendo? A que jugó lentamente. ¿Sí? Le estoy dando una connotación a esa palabra. Y acá dice, bueno, ese recurso semántico el oyente no tendrá que interpretar el mensaje ni acudir a simbologías. Se entiende perfectamente sin necesidad de añadir más. En este lenguaje se usa para hacer referencia a un dato o a un hecho de forma directa. Lo denota, es decir, lo menciona, lo nombra. Aquí tenemos el significado, que es la parte más importante de la denotación, porque con ello se está ofreciendo la información del mensaje. Se usa la denotación para informar sobre un hecho o acontecimiento que no admite ninguna interpretación más que la literal. Es una tortuga, literalmente. No hay dobles interpretaciones, ¿sí? Y si lo llevamos al ejemplo real, para no... Esto es un mouse, ¿sí? Es un mouse, no hay doble interpretación. Es un mouse, es denotativo, ¿sí? No hay doble interpretación. Ustedes me están viendo, esto es un mouse. Ninguno de ustedes puede decirme, no, eso es otra cosa. Es denotativo. Ejemplo de denotación, es una tortuga. El emisor está indicando eso, a lo que hace referencia. Es un animal, el animal, la tortuga. ¿Qué es la connotación? Por otro lado, tenemos la connotación, lo que hablábamos antes, un tipo de recurso semántico que se utiliza de forma muy distinta a la anterior. En este caso, el lenguaje connotativo es el que usa un hablante de forma simbólica o con sentido figurado. Por lo tanto, no describe la realidad de forma objetiva, sino subjetiva. En este caso, el hablante no transmite información, sino que le está haciendo, al emplear este tipo de lenguaje, es transmitirnos sus ideas, sus sentimientos, sus emociones. Se usa sobremanera en el día, pero también en el lenguaje más característico de los textos literarios. La connotación es posible porque nuestro lenguaje tiene una gran variedad de posibilidades ambiguas y sugestivas. El oyente, en este caso, deberá interpretar el mensaje del emisor para entender realmente qué es lo que quiso decir, es decir, el mensaje de la situación comunicativa. El ejemplo, que es el que estábamos viendo antes, ejemplo de connotación, es una tortuga. En este caso, puede estar indicando que una persona es muy lenta y por lo tanto usa la palabra tortuga como una metáfora de lentitud. ¿Sí? Lo que hablábamos antes, ni más ni menos. Entonces, la connotación es la acción y efecto de connotar, que conlleva, además de su significado específico, otro tipo de apelativo expresivo. La connotación de una palabra o frase, por lo tanto, sugiere un significado añadido y diferente al suyo propio. Y podríamos, a ver, si a alguien se le ocurre un ejemplo de connotación, otro, además de es una tortuga, tal o cual jugador es una tortuga, y me estoy refiriendo a que es lento, ¿cuál podría ser otro? Si lo quiero llevar a la inversa total, alguien es muy rápido, ¿cómo podría decirlo? Para decirlo de manera connotativa con otra palabra. Es un correcamino. Es un correcamino, ahí estamos. O por ejemplo, yo podría decir,
otro ejemplo, ¿no? No sé, ayer Cardona jugó como Usain Bolt. ¿Sí? Me estoy refiriendo al deportista, al atleta, que siempre y tiene todos los récords de haber sido muy rápido en atletismo, y bueno, yo lo utilizo para connotar que Cardona estuvo ayer muy rápido cuando jugó. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso sería connotativo. Yo estoy dando un nombre de un atleta muy rápido para darles a entender a ustedes que Cardona fue muy rápido a la hora de jugar ayer. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia entre denotativo y connotativo? Vieron que no es difícil. Es simplemente saber la diferencia entre uno y otro, pero básicamente es eso. Bueno, principales diferencias entre denotación y connotación. Después estas las vamos a ver la clase que viene con un poco más de tiempo, pero yo les voy a pasar este material para que ustedes lo tengan, la diferencia entre una y otra, significado real de la palabra, ejemplo, lluvia, gotas de agua que caen, eso es la denotación. Lo que pasó ayer literalmente cayó agua en la bombonera, lluvia, llovió, no hay interpretación distinta, llovió. Ahora, connotación, significado personal individual de una palabra, lluvia, tristeza, melancolía, fue una tarde lluviosa, bueno, ahí en forma literaria ya doy la interpretación de que fue triste el día, ¿sí? Son cosas distintas. Bien, se los voy a pasar, repásenlo, véanlo otra vez, las dudas las vemos la clase que viene, pero básicamente es esto, no es muy difícil, hay que saber diferenciar cuál es una y cuál es otra. Bueno, chicos, se termina la clase, no sé si alguien quiere decir algo antes. ¿No? Bueno, repasen todo lo que les voy a pasar ahora, esto que vimos recién, y la clase que viene nos sacamos las dudas y seguimos avanzando en el segundo cuatrimestre. ¿Les parece? Dale, Dale, profe. Perfecto, Muchas profe. gracias. Gracias a todos por estar. Vale, profe. Hasta luego, nos vemos. Buena Chau, chau. semana. Chau, nos Hasta vemos. luego. Chao, Buena profe, semana. cuídate.